Queridos hermanos, en la liturgia el 4 de octubre celebramos la memoria de San Francisco de Asís. Es muy oportuno compartir algo de este carisma de San Francisco, de la comunidad franciscana de su tiempo, en torno también a este mes de las misiones. San Francisco, siendo una persona noble, siendo una persona hijo de comerciantes, con muchas posibilidades económicas, cuando encuentra a Cristo, él hace una conversión radical que lo llevará propiamente al seguimiento, a la imitación de Cristo, a tratar de vivir esa radicalidad del Evangelio, especialmente ese seguimiento a Cristo, seguimiento al Evangelio radical en la pobreza, en la obediencia, en el servicio a los más pobres, a los más necesitados, a los enfermos. Ahí, a partir de esa experiencia personal, va a formar la congregación, la comunidad de los franciscanos. Varios hermanos que, motivados por el ejemplo de Francisco, van a seguir ese mismo estilo de vida de San Francisco hasta que se va formando poco a poco una comunidad. ¿Cuál es ese carisma propio de los franciscanos, carisma propio de Francisco? El seguimiento a Cristo en la pobreza y en la minoridad, es decir, la humildad, la pequeñez, recordando aquellas palabras del Evangelio: aquel que quiera ser el más grande, hágase el último de todos. El que quiera ser el primero, hágase el último, el menor de todos, el más pequeño. Precisamente imitando, siguiendo a Cristo, que no vino para ser servido, sino para servir. Y también imitando a Jesús, que siendo rico, siendo el dueño de todo, gozando de esa gloria infinita, se hace hombre, se hace semejante a nosotros, comparte esa naturaleza humana y esa fragilidad en su pequeñez. ¿Cómo era la vida religiosa? O más que comentar ahora cómo era la vida religiosa, cómo se entraba a la vida religiosa en su tiempo. Ya había congregaciones, comunidades grandes. Pues lo primero era la seguridad económica, la seguridad de la manutención de aquellas personas que iban a entrar a las congregaciones. Una monja o una religiosa debería pagar una dote, una cantidad de dinero que servía al monasterio para la manutención de ella. Tener personas, patrocinadores que estuvieran pagando su estancia, familiares de alguna manera en relación con las congregaciones o con el Papa, con los obispos. Es decir, habría que adelantar de alguna manera el pago de los gastos. Estando así las cosas, pues un pobre
una persona de escasos recursos, era muy difícil que pudiera acceder a ese estilo de vida religiosa, de vida monástica. Y entonces aquí es donde Francisco va a pedir cierto privilegio al Papa, privilegio a la Iglesia. Fíjense, privilegio en qué sentido. Privilegio de poder vivir en la pobreza. Privilegio de poder seguir a Cristo pobre, Cristo servicial, al Cristo del Evangelio. Uno se imaginaría que va a recibir un privilegio, no sé, de no practicar algo o de cualquier otra cosa, pero pedir un privilegio para ser pobre, un privilegio, un permiso para poder vivir al estilo de Cristo. Entonces, para el ambiente de ese tiempo, pues no era muy común, o sea, se necesitaba asegurar la vida. Y aquí es donde surge, con esa actitud de San Francisco y de otros personajes también, aquellas órdenes que se llaman mendicantes. ¿A qué se refiere? Órdenes que tenían este privilegio de no tener bienes, de no acumular tierras, de no tener instalaciones, de poder vivir de lo que da la gente, de la ayuda de las personas, de la generosidad de la iglesia. Órdenes mendicantes en el sentido de que andaban mendigando el pan, andaban pidiendo el pan, o más bien vivían de lo que las personas les pudieran dar. Van a una misión no asegurando dónde vamos a estar, quién va a pagar los gastos, dónde vamos a quedarnos. No, vamos a misión. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? Al estilo del Evangelio. ¿Cómo enseñó el Evangelio? De acuerdo a aquella experiencia, por ejemplo, de los 72 discípulos. No lleven ni sandalias dobles, no lleven doble túnica, no lleven dinero. Coman, beban lo que les den. Quédense en la casa donde los reciban. Lleven la paz. Esta era la finalidad, la experiencia, el estilo de vida de esas congregaciones o comunidades mendicantes, de tener el privilegio o el permiso de no tener esas instalaciones grandes, seguridades, de poder vivir de la generosidad de las personas. Por eso, siempre en esa finalidad de poder vivir ese carisma de la obediencia, de la pobreza, de la imitación de Cristo, de esa minoridad o de tratar de ser el último, tratar de ser el pequeño, tratar de ser el menos importante, imitando a Jesús. Queridos hermanos, la memoria de San Francisco que celebramos hoy en la liturgia nos debe recordar estos aspectos importantes de nuestro seguimiento a Cristo. La misión en el sentido popular, rescatar esos aspectos importantes. Si es verdad que necesitamos medios, si es verdad que se necesita la economía para moverse de aquí por allá, si es verdad que hay muchos aspectos necesarios, pero esas cuestiones secundarias no pueden apagar el espíritu misionero. Y que si no se dan esas condiciones secundarias, entonces no hay misión, no hay actividad. Estamos
apagando el espíritu misionero, lo esencial, por cuestiones secundarias. La experiencia de Cristo, la experiencia de Francisco, la experiencia de muchos de ellos, ¿cuál es? Pues ese misionero popular, ese Jesús que iba de pueblo en pueblo, que no tiene dónde reclinar la cabeza, esa invitación que hace a los discípulos: ustedes dejen casa, dejen padres, dejen todo, recibirán 100 por 1. El Señor no se deja ganar en generosidad. Es volver a hacer esas experiencias del Evangelio de confianza en Dios y de que tengamos o no tengamos tantos medios económicos, que la misión no se detenga, que el trabajo pastoral no se detenga. Ojalá podamos seguir impulsando ese estilo de misión popular o de misioneros populares, experiencias, basándonos en esa confianza en Dios y aventurarnos, seguir llevando la paz, seguir llevando la fe, la esperanza a tantas personas. Pidamos la intercesión de San Francisco, que nos haga valorar nuevamente ese seguimiento a Cristo y esa entrega a la misión popular, confiando propiamente en la divina providencia. Que Dios les bendiga abundantemente, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.